Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al Club, el espacio donde tratamos temas de actualidad, de sociedad, de nutrición y de moda. No os vayáis porque os presento quién me acompaña esta noche en un segundo. Muy buenas noches y estamos aquí y esta noche traemos un tema muy importante. Os voy a hacer una ronda rápida de presentación para que sepáis quién me acompaña y empezamos enseguida con el tema del transgénero. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantadísimo de, el tema hoy candente, vamos. Sí, tenemos un montón de información. Muy bien, Olga, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana, pues nada, encantada de estar un día más aquí con ¿Sigues todo el equipo. ¿Sigues zen? Sigo un poquito menos esta semana, ¿eh? Muy bien. Menos, yo creo que me la has pegado. Yo hoy estoy así un poquito zen. Vamos a ver lo que sale, vamos a ver lo que sale. Enol, Bombón, ¿cómo estás? Pues muy zen yo. Oye, fenomenal. Estoy súper zen. ¿La joyería ya está fuera del camino o qué? No, estoy joyera todo el rato. Todo el rato. Soy yo ya una experta joyera. Te traeré cosas. Y escúchame una cosa, ¿te empieza a gustar un poquito más o seguimos en la misma línea? Un poquito. Un poquito, ¿ves? Sí, sabía yo que acabaríamos cogiéndole gusto a esto de la joyería. Sí. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Súper contenta de estar aquí un día más. Yo también de tenerte aquí a mi lado y a mi vera. Qué bien. Y muy buenas noches, César. César es el doctor Noval y nada, nos acompañas por primera vez y estamos encantados porque además nos vas a ayudar muchísimo a tratar el tema del transgénero. Bueno, es un placer, la verdad es que encantadísimo de compartir esta noche con vosotros y lo que pueda ayudaros a resolver, ya sé que estáis muy informados y muy bien informados, lo que podamos contribuir a desmitificar algunas cosas, a tratar de que esto se vea como algo más normal y con la naturalidad que debiera verse. Exacto. Pues encantado de ello. Fenomenal, pues esta noche hemos querido dar visibilidad al transgénero porque sobre todo nos hemos dado cuenta que sigue habiendo muchísimos errores y la gente sigue estando muy confundida con estos términos, porque lo que sí que nos encontramos muchas veces cuando hablamos del transgénero es que la gente acaba confundiéndolo con la homosexualidad y no tiene nada que ver. Me gustaría mucho, César, que nos contaras cuál es la diferencia entre una persona transgénero y una persona homosexual. Muy bien. Cuando hablamos de transgénero, principalmente hablaríamos de mujer trans y de hombre trans. Al final es una mujer o un hombre que ha nacido con una identificación sexual diferente a la que siente. Es decir, en los genitales externos que tiene, la mama que tiene, incluso la morfología facial que tiene, es diferente a su sentimiento. Y eso es totalmente independiente de el sentimiento que tengamos de amor hacia una persona, de género masculino o femenino. De hecho, encontramos pacientes trans, mujer trans que siente afectividad hacia el hombre o que siente afectividad hacia una mujer, o incluso yo he tenido algún paciente trans que sean pareja mujer trans y hombre trans, que es algo incluso en cierto modo frecuente porque se comprende muchísimo mejor. Claro. Así que no tiene nada que ver, son temas diferentes. Exacto. Por ejemplo, una de las cosas también muy importantes que nos damos cuenta a la hora de afrontar esto es la familia, ¿no? Porque yo me imagino que también cuando tú eres pequeñito, que de repente empiezas a darte cuenta que tú te sientes y que eres una mujer, pero que sin embargo tu cuerpo no te acompaña con esa identidad. Yo me imagino que los padres necesitan tener mucha información porque de repente, claro, que un niño a los 4, a los 6 años y que tú haya nacido hombre y que te esté diciendo, no, mamá, es que yo me siento una mujer, es que yo quiero jugar con muñecas, es que yo quiero que me pongas un vestido. Me imagino que ahí os encontraréis muchas veces como que los padres están muy desinformados, ¿no? Que se encuentren muy perdidos. Sí, la verdad es que además tú ves un sentimiento de frustración, de dolor de ellos por ver la infelicidad que producen sus hijos no poderse desarrollar inicialmente como quieren. Claro, además saben que va a pasar un tiempo hasta que sean adolescentes tardíos o adultos, que ese tema se pueda, digamos, soslayar, que desaparezca de sus vidas. No hay información, hay rechazo inicial, hay mucho miedo de hablar, hay mucho miedo de pedir información. A mí me ha pasado con familiares de pacientes trans pedirles que vengan a explicarles las cosas y que lo nieguen de forma absoluta y rotunda. Y la verdad es que la información en este caso es primordial. Claro, ¿por qué habrá tanto miedo a preguntar? A mí me llama la atención, o sea, ¿a partir de qué edad se puede empezar a tratar o empezar a...? Eso lo comentaba antes con Ana, que hoy en día la legislación depende de cada comunidad autónoma. Verdaderamente, hasta hace unos años, a los 18 años, eso ya se cambió, igual que no hace falta un informe psiquiátrico ni similar, y lo individualizamos totalmente.
Siempre lo tienen que analizar varios especialistas, en mi caso yo, la endocrino, el psicólogo, en caso del urólogo, la ginecóloga, entre todos analizamos al paciente, lo comentamos entre todos y decidimos. Es mucho más importante que la edad, que haya una experiencia de vida real, que verdaderamente... Claro, psicológicamente estén también preparados. Exacto, exacto. Y que verdaderamente estén viviendo en el sexo que es su sexo. Es decir, una mujer trans esté viviendo como mujer. Exacto. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar una persona hormonándose antes de hacer la reasignación? Muy bien. Ahí los criterios también varían un poquito según ya casi países. La Sociedad Española de Endocrinología, que es la que más marca en sus guías, te recomienda unos 6 meses, por ejemplo, para hacer la mastectomía, en el caso de un hombre trans, y 1 año para hacer la faloplastia. Y en el caso de la mujer trans, parecido, con la vaginoplastia y el aumento. Pero Marta, yo no me guío por meses ni por nada. Hay veces que individualizar, porque yo creo que cada persona y el sufrimiento individual. Hay quien te exacto. dice, oye, la última faloplastia que hemos hecho, que era lo que venía así un poquito a colación, que es un poco especial, este chico hacía muy poquito que estaba hormonado porque llevaba muchísimos años esperando a hormonarse, pero él era un chico, es que tú además lo veías y decías, es que es un chico, no hay opción de pensar otra cosa. Exacto. Y lo hemos hecho mucho antes de tiempo. Pero yo sí que quería saber si la hormonación es de por vida o... También depende. Depende de los balances que tenga. Tú tienes que hacerle un control analítico, eso el endocrino, Mercedes te lo podría explicar mucho mejor, pero bueno, al final llevamos un control y dependiendo de los balances en los que se mueven, se mantiene, se quita un poquito. Sí que es un proceso que es, desde luego, de por vida. De por vida. César, ¿por qué te lanzas a tener una unidad de género? Porque me imagino además que has tenido que tener una formación especial porque son operaciones que no son frecuentes. Sí, la verdad es que la pregunta es excelente, porque yo reconozco que al principio, cuando empecé a valorar formarme en esta parte, que es una parte de cirugía plástica así un poquito abandonada, sobre todo en España, pues fue más porque iba a trabajar con un médico americano que lo hacía y que además hacía cirugía facial muy bien, y yo quería aprender las feminizaciones faciales para el lifting. Mi objetivo era ese. Y yo, de hecho, pues no tenía mucha intención de meterme en este mundo, por así decirlo. Pero empiezas a conocer a los pacientes y te cuentan sus vivencias, y además empiezas ya a hacerlo, y me ha pasado que estar durmiendo a una paciente que me diga, por favor, dile a tu mujer que no te pida que dejes de hacer esto, que me has cambiado la vida. Claro, porque son pacientes que el postoperatorio es complejo, te llaman el sábado a las 12 de la noche, oye, que me he notado, ¿qué tal? Y al final son cirugías que, aparte de la complejidad quirúrgica, el postoperatorio hay que estar muy pendiente. Pero claro, es que les cambias verdaderamente la vida. Sin embargo, hay personas, porque sí que hay personas que se pueden hacer 2 tipos de transiciones, una social y una médica. Hay personas trans que deciden hacer la social, en las que ellos empiezan a vestirse en su género y entonces se cambian el nombre, empiezan ya pues a ser tratados en el género en los que ellos se identifican, pero deciden no dar el paso de hacerse la operación. Muchas veces por recursos, porque es bastante complicado, y otras veces pues también por desinformación y por miedo, ¿no? Sí, por miedo sobre todo. Hay que entender la parte, digamos, facial, que al final pues sería rinoplastia, y a veces hacer como un lifting frontal para limar hueso y demás, es, digamos, más sencilla, pero la parte genital sí que es compleja. Tanto en el caso de la mujer trans, que digamos sería un poquito más compleja, como en el caso del hombre, y sobre todo que no podemos garantizar nunca el éxito final. Hablábamos que al final la tasa de tener en una mujer trans una penetración satisfactoria está en un 70%, poder llegar al orgasmo, yo ahora mismo me muevo en torno a un 90%, pero sí que las series hablan de un 50%, y con la faloplastia pasa lo mismo, solamente el 50% de los pacientes tienen una penetración satisfactoria. Y ya no solamente hablando de sexo, sino también, por ejemplo, con la faloplastia, uno de los problemas que pueden tener es el tema de la uretra. Sí, muy bien. Hablamos de que un 80% de los pacientes, el 80%, que es una barbaridad, tienen fístulas pequeñas uretrales. Una fístula es cuando hay una pequeña comunicación entre la uretra y el exterior, que es lo más frecuente, y esto es porque la uretra femenina nace muy abajo, tenemos que subirla hasta el pubis, y que desde el pubis ya se genere el pene. Entonces le haces un ángulo de 90 grados a algo que sale a presión, y es muy normal que haya pequeñas distancias. César, ¿por qué hay tanta desinformación? ¿Por qué es un tema que está tan oculto? Porque vivimos en un momento en el que todo se habla, todo se normaliza, la homosexualidad es un tema que todo el mundo hablamos, expresamos, la gente que es homosexual tiene esa libertad para poder hablar de ello. Millones de cosas que han estado un poco como guardadas en el armario, por así decirlo. Vivimos en un momento que hemos abierto todos los armarios para poder hablarlo, y sin embargo el transgénero sigue siendo un tema en el que yo he encontrado a muchísima gente que dice, es que he nacido en un cuerpo erróneo porque soy una mujer, pero
pero no sé si se puede hacer algo, desconocen, o sea, hay muy poca información. ¿A qué es debido? Lo primero, que hay un estigma social, porque tú a la persona que es homosexual, tú le ves y no sabes que es homosexual. Él tiene su vida personal, que si quiere manifestarlo o no, lo manifestará. Entonces es algo que puede desarrollar paulatinamente y ir creciendo en sus círculos y generar algo con más naturalidad. Yeah. Pero en el caso de la mujer trans o del hombre trans, suele ser muy evidente, sobre todo al principio. Cuando yo tengo una mujer trans de 30 años que nunca ha tenido experiencia de vida real, no va a saber pintarse las uñas, es divertidísimo cómo se pintan los labios, yo ya estoy hasta aprendiendo. Al final, esa transición que tú comentabas es abrupta y tienen una fase, incluso después de la cirugía, pueden permanecer en esa fase en la que se sienten señalados. Yo ayer hablaba con una chica de Asturias que me decía, yo me hice una feminización facial en México, pero a mí la gente por la calle me sigue mirando como que hay algo discordante. Se dan cuenta de que soy una mujer trans y eso me mata. Pero eso es un poco lo que a mí me da rabia, que todavía, porque es la no sociedad, deberíamos, es que es la sí, sociedad, es la sociedad, pero no absolutamente. deberíamos de intentar esconder que somos, que es una mujer trans o un hombre trans, ¿sabes? Deberíamos de poder ser lo que somos con la naturalidad. Totalmente. O sea, no intentar ser una No, mujer y que trans también, apareciendo una... Cuando tú ves una mujer transexual, que a lo mejor tú sí que estás viendo una mujer transexual, pero puedes llegar a sospechar que es transexual, mucha gente ya no la mira como mujer, la mira Sí. como Claro. mujer transexual. Sí. Y eso da como Totalmente. muchísima rabia, porque al final tú sabes perfectamente que lo que tienes delante es una mujer. Sí. Exacto. Tú lo Pero sabes el problema es lo que perfectamente. dice Ana, Claro, no la saben que es una educación. mujer. Para ellos es un hombre que ha querido, Ser lo que mujer. decíamos, cambiar de sexo, cosa que no es verdad. Es Es una mujer que tiene un cuerpo que no se adscribe Claro, a pero ser una cuando mujer. tú Es conoces desinformación. perfectamente que una mujer o un hombre transexual es una mujer y un hombre, Ujú. a ti te da igual si esa mujer se parece más a lo que tú consideras que es una mujer Sí. o a Sí, lo pero que son un cánones hombre. estéticos realmente. Tú sabes Sí, perfectamente que estás totalmente. viendo Sí. a una mujer o a un hombre. Sí. Y tú sabes que esa mujer y ese hombre son mujeres y hombres de por vida y han nacido así. Entonces, Ujú. como dejar de mirarles o cuestionarles cosas es como... O que dejáramos ya de etiquetar. Sí, eso ¿Por también. qué tenemos Claro. ¿Por qué tenemos que ser gays o heterosexuales? ¿Por qué tenemos que ser trans o ser bis? ¿Por qué tenemos que ser nada? por ejemplo, ¿no? cuando- ¿Por qué no podemos ser lo que somos Yo cuando era sin más una jovencito, yo era muy imberbe, yo no tenía nada de barba y yo siempre me he vestido de una manera bastante andrógina, que es otro tema totalmente diferente. Yo me acuerdo de salir a la calle y claro, yo no me vestía de hombre o de mujer, era una cosa un poco intermedia. Llevaba el pelo bastante largo, siempre de colores, tal. Y yo me acuerdo de estar en alguna fiesta o en tal y que me dijeran, tú eres una chica. Y yo le decía, no, soy un chico. Me decían, no, a lo mejor no lo sabes, pero tú eres mujer. Y yo decía, ¿cómo que soy mujer? Claro, es que la identidad Y me de género es algo que es de cada no uno. lo habrás Exacto. descubierto todavía, pero tú te vas a querer hacer mujer. Y yo decía, ¿Me explicas? esta tontería tan grande, o sea, déjame, o sea, tú sabes perfectamente lo que tienes delante, y si no lo sabes, me lo has dicho y te he dicho que soy un hombre, déjalo ya, hasta aquí, Ya. ¿sabes? No, y que Entonces, además la identidad de género yo creo que es algo que la gente lo sabe perfectamente. Otra cosa es que el miedo lleve a muchísima gente a alargarlo mucho. Sí. Porque es verdad que nos encontramos casos muy famosos de gente que ha vivido una vida en el género que no se identifica por miedo a la sociedad, porque la sociedad al final en determinadas épocas te reclaman que te tengas que casar, que tengas que tener hijos, que tengas que tener una vida tradicional y que cogen la valentía o la capacidad de poder decir no hasta aquí, pues a lo mejor con 40 años. Y es verdad que tú cuando haces esa transformación a los 40 años es mucho más difícil que no sea Muchísimo más. tan obvio, porque al final a los 40 años pues el cuerpo ya no es lo que es y ya no te puedes Claro, hormonar de tienes la que misma respetar. manera que a los Tienes 13. vivencias Pero que no- yo Claro, lo lo que que tú- reclamo es que dejemos de etiquetar a nadie. No, O y sea, pero no tú- necesitamos ser Pero nada. nada, eso es muy difícil. Lo primero que Ya. necesitas es que esos famosos de los que hablas es un porcentaje muy pequeñito. Ya. Si de verdad esa gente que tiene visibilidad, pues desde políticos, personajes de sociedad, deportistas, Sí, hay que visibilizar. gente que de verdad tenga un poquito más de poder social, de normalizar. Al final el tema de la homosexualidad, la gran transición que ha habido en los últimos años ha sido... Los medios. Porque, exacto, la prensa y la información. Que se deje de ver como algo frívolo, escondido, feo y malo, porque Sí, es que los educación. propios pacientes, Sí. Sí. cuando tú exploras a un paciente trans, sufren muchísimo, muchísimo, y es porque
ellos mismos tienen miedo de que tú pienses que hay algo erróneo ahí. De rechazo, yo Cuando tú ves a pienso una mujer como- trans y le exploras el pene antes de la cirugía, es un momento que yo intento posponer lo máximo, y necesito hacerlo para decidir qué cirugía voy a hacer, pero intento posponerlo hasta que tiene confianza conmigo, porque sé que va a sufrir muchísimo. Muchísimo. Y eso es porque en su mente está este condicionamiento social. Pero ojalá consiguiéramos dejar de etiquetar, que al final es la clave Porque de todo también este tema. además una de las cosas que veo y he estado viendo entrevistas a personas trans, siempre llevan el tema a lo ¿sabes? A ver cómo han sufrido, y también me parece a través de Sí. los medios una cosa muy fea. Estaba viendo una entrevista de la Miss España, que ha sido la primera Ah, sí, mujer sí. trans que consiguió ser Miss España y ha ido Sí. a Miss Universo, y lo que me sorprendió es que todas las entrevistas que he visto de ellas, a todas le han preguntado por su infancia, por cómo lo pasó, por cómo ha sido Claro. su cambio. Y también es verdad que tenemos que dar visibilidad, pero esta mujer ha ganado Miss Universo. Si hubiera sido otra mujer la que gana Miss Universo, le estarían No se le preguntando hacen. cómo ha sido tener la corona, cómo Claro. descubriste el vestido, de qué manera te ibas a peinar. Hubieran ido otras Totalmente. preguntas. Sí. Y al final también necesitamos salir dando mucha información, los medios, pero también a las personas que han sido tan valientes y han dado ese paso, dejar que todas las preguntas sean solamente sobre ese tratarlos como, tema. como lo que son. Sí, Como como una lo que mujer son. que ha ganado Miss Normales. Universo, una mujer Sí, que ha hecho algo. Yo Sí. pienso que hay que normalizar, ¿no? Exacto. A los niños desde pequeñitos, o sea, no verlo como algo súper extraño, sino ya desde las escuelas, desde cada uno en su casa, hacerlo como una cosa normal, no verlo como lo que tú dices, ¿no? Algo negativo, no, siempre con pensamientos positivos, ¿no? Y ver las cosas... También yo creo que esto es una cuestión un poco generacional, porque la medicina es verdad que ha avanzado muchísimo, y entonces a lo mejor, yo que sé, hace 60 años, ¿sabes? Esto es verdad que costaba mucho que unos padres pudiesen entender, primero, que su hijo pues quisiera una reasignación o hubiese nacido en un cuerpo equivocado, y segundo, que a lo mejor no había avanzado tanto la medicina como para realmente poder... Llevarlo a cabo. Sí, no. sí, porque cada vez se hacen más casos, hay más centros Claro. que lo hacen, entonces se diversifica más a nivel mundial que puedas saber que esto existe. Claro. Pero la clave está en información y en educación. A un niño o a un adolescente tú le preguntas la diferencia entre un transgénero, travestismo, homosexualidad, No lo y no saben, tienen ni idea, no. confunden Y conceptos. sobre Pero ni todo adolescentes, que... o sea, ni gente mayor, te quiero gente decir. mayor. Pero por ponerte a gente que todavía se está formando a nivel Que es más público, preocupante, común, exacto, claro. esa gente que se está formando, Claro. porque a la gente mayor al final dices, bueno, pues Ya han pasado Pues esa ya han época que no se pasado, han claro, formado. claro. Pero lo Es pueden- verdad, Sí. muchas veces que te Sí, encuentras sí. una falta de información con estos temas brutal. Pero y si luego la falta de información viniera con una apertura mental, Claro. estaría bien, porque no todos tenemos que nacer sabiendo y no Claro. todo el mundo No, tenemos claro que curiosidades no. para informarnos. Claro que no. Pero si por lo menos naces en un núcleo con la mente abierta, tienes esa capacidad del desconocimiento sin juzgar. Claro. La faena que tenemos en esta sociedad es que muchas veces tenemos esa predisposición a juzgar. No sabes, pero juzgas. Y entonces eso es diferente, eso está mal. Y ahí yo creo que es la obligación, porque ya no es que eduquemos sobre el transgénero o sobre la homosexualidad o sobre el SIDA o sobre cualquier cosa, sino yo creo que al final es educar a esa apertura mental de que el mundo, cada persona es única y diferente, Sí, y eso vivimos es en verdad. un mundo gigantesco en el que las variables son Infinitas. infinitas. Sí, Sobre sí, todo, sí, sí. Ana, el respeto, ¿no? ¿Mm? El respeto. Total. Yo creo que si tenemos respeto hacia la otra persona y entendemos y nos ponemos Es en... un lugar, empatía, al Claro, fin y al cabo. empatía. Sí, sí, sí. Entonces... No, y aparte cuando tú tienes respeto por algo, también quieres información. Sí. Y quieres conocer Sí. más Claro, ese pero- tipo de cosas. Todo el tema que hables de la información, que es súper interesante y que es necesario, tiene un componente inicial que es erróneo en España, por ejemplo, y es que se adscribe a estos pacientes que no son pacientes, son personas que tienen que hacer un cambio, pero que no son pacientes. Se les adscribe con un diagnóstico médico codificado, Sí, que hasta claro. yo cuando hago las operaciones, el informe de alta, tú tienes que codificar un diagnóstico necesariamente cuando no debiera ser así. Pero actualmente en las leyes y tal hacia los transexuales sí que se ha Están- avanzado se han- bastante. sí, pero se siguen etiquetando Sí. como disforia de género y tú tienes Sí. que tener, por ejemplo, cuando un paciente a mí me pide cambiarse el nombre, necesita que yo emita un informe especializado como que se ha hecho la cuando no es necesario, porque Ya. como bien decía Ana, hay pacientes que deciden pasar por la cirugía y hay pacientes que simplemente empiezan una experiencia de vida real, la desarrollan plenamente y no necesitan más. Yo he Entonces, todas esas barreras que ponemos nosotros desde la medicina son las primeras que hay que quitar y dejar de entender esto como una patología, sino Sí, como una situación
dependiente en este caso, de cada persona. Exacto. ¿Cada vez tratáis a gente más joven? Cada vez Sí. que os- Y eso es bueno y malo. Exacto. Es muy bueno a la hora de hormonar, porque tienes mucha más posibilidad de ir regulando al principio, de calcular cuando los huesos están todavía en crecimiento para un poquito, pero por ejemplo en el caso de una mujer trans, si tú empiezas una hormonación muy precoz, el desarrollo peniano es mucho menor. Cuanto más pequeño es el pene, más compleja es la cirugía. Por el largo de la vagina. me Claro, por la imagino, ¿no? profundidad La vaginal. profundidad. Entonces, pues tienes más limitaciones. Incluso hay veces que el nervio dorsal del pene, que es el que utilizas para el clítoris, está hipoplásico. Entonces, ahí hay una dualidad, pero sí, cada vez la gente es más joven y además yo tengo la sensación, por lo menos muy positiva, de que se dejan guiar más. Antes los pacientes llegaban y conforme llegaban lo querían todo. Y tienen que entender que esto es un proceso muy largo, que además vamos a ir juntos en un camino muy largo y que no hay que pretender conseguir resultados inmediatos ni con la hormonación ni con la cirugía, Ya. porque son cosas mucho más complejas que eso. César, me imagino que el apoyo de psicólogos y psiquiatras será fundamental Sí. para ellos, para que les acompañen en un camino que es complicado, ¿no? Pero sobre todo el familiar, y lo pondría por encima, porque al final el psicólogo y el psiquiatra sí que le entiende y sí que le hace que él entienda su situación, pero es que este tipo de personas ya son muy conscientes de su realidad, ya la han sufrido, como comentábamos antes, que todo ese estigma lo dejamos de un lado, ya se han decidido a dar el paso y por lo tanto ellos ya están cómodos. Cuando tú tienes una experiencia de vida real ya estás cómodo. Lo que necesitas es que el psicólogo y el psiquiatra te ayuden a que tu entorno acepte esto. Y más que ayudarte en el sentido trans, es ayudarte en el sentido de adaptar tu entorno social a esta situación que quieres transmitir. Claro. Que te ayuden a entender el posible rechazo inicial, que existe por desgracia, que te ayuden a cómo combinar con tus amigos, cómo gestionar esas emociones que se van a ir generando conforme tú vayas dando una noticia. Claro. Por ejemplo, para las personas que deciden hacer esa transición social y no médica, Enol, tú sí que has encontrado marcas de moda que ayudan Sí, a yo estas personas. Yo las marcas que hacían ropa íntima para mujeres y hombres transexuales, la descubrí por una youtuber y comentaba y tal, y me pareció como muy interesante, que era un tema que yo desconocía. Yo sí que había visto que hacían X trucos. En el caso de los hombres no sabía, de los hombres transexuales no sabía mucho. Sí que es verdad que creo que de hombre transexual siempre hay más falta de información que de mujer transexual. Porque hay menos casos, Sí. entonces eso es mucho Bueno, el menor. hombre suele tener más dificultades a la hora de, ¿no?, de hablar. Las mujeres nos comunicamos un poco más y solemos Sí, sois más como... fluidas. Exacto. Pero es verdad que si tú ves estadísticas y demás, es muchísimo más frecuente, hablamos de 10, 20 veces más, y eso que las estadísticas son muy difíciles porque hay mucha gente que no lo traslada, hay mucha más mujer trans que hombre trans. Pero sí que había visto esos trucos que hacían para ocultar el pene y tal. Pero sí que por la youtuber esta descubrí que había una marca española que se llama Genderline, más o menos así creo que es el nombre. Nos hemos quedado en Transline. Translingering se llama Vale, la marca. sí. translingering. Translingering. Y es nada, es prendas femeninas un poquito más rígidas y que la parte del tanga la tiene un poquito más ancha para poder tirar para atrás el pene. Y casi pues que se lo puedan poner con todo tipo de ropa y tal. Sí que es verdad que he visto varios vídeos de youtubers y tal que dicen que es un poquito incómodo. Hombre, es Claro, que si el tanga ya de cambias la por sí angulación es... del pene, ¿eh? Claro, si el tanga No, ya de por pero sí no es muy cómodo. Eso yo no lo sé, ¿sabes lo que pero quiero sí decir? que No lo anatómicamente- dicen por el tema de la angulación del pene y tal, lo dicen sobre todo por el tema de tejidos. El tejido y tal, es muy que rígido. Ah, muy bien. ellos mismos ellas mismas con tangas y tal se aclaran mejor. Muy bien. Pero Claro sí que que he el visto tejido que la debe ser- misma marca también tiene prendas masculinas para poder poner prótesis y tal, y he visto cosas de ese tipo. Pero también he encontrado una que me ha parecido como súper interesante, que se llama Things, que es una marca para mujeres, ¿vale? Que hace bragas que absorben cuando el periodo y tal. Sí. Entonces absorben lo que es Líquidos, fluidos. los fluidos. Entonces han hecho una colección para hombres que tienen el periodo. Ah, claro. Entonces Para me un ha hombre parecido como trans que no haya hecho la superinteresado, cirugía, que sigue interesante teniendo- porque claro, es que
está ahí. Claro, claro. Claro, es que yo además me imagino que un hombre trans se sentirá muchísimo más cómodo con un calzoncillo que tiene una absorción Claro. a Claro. tener que comprarte una compresa en una farmacia. Habitualmente Claro. lleva las dos cosas. Yo los pacientes cuando los veo en esa fase generalmente se ponen una braguita primero con su compresa o similar y después encima se ponen el calzoncillo. Pero es muy interesante lo Sí, lo es miraré. bastante interesante porque sí que es verdad que cualquier mujer en algún momento dado, si tiene una regla un poco más abundante o lo que sea, siempre está el problema de manchar un poco Claro. la ropa Sí, y tal. sí. Y si ya es vergonzoso para una mujer, imagínate para Claro, un hombre. claro, totalmente. Claro, es No, que pues muy interesante. es algo que te puede producir Lo buscaré una yo también. situación de estrés bastante grande. Entonces yo creo que lo que ha hecho Things me parece como muy Claro, guay. bueno, y lo que ha Sí. hecho la otra marca, porque me parece además muy interesante que sea española. Sí, Porque- sí, y además lo ha hecho una chica Oye, es que en transexual. España Sí. somos muy pioneros y muy Sí. abiertos. Te quiero Yo tengo decir, pacientes italianos, brasileñas, italianas, que vienen de fuera. Incluso hubo una propuesta de traer directamente a gente, porque hay veces que incluso en determinadas sociedades prefieren irse fuera de su país, hacer la cirugía y una vez finalizada volver. Pero es verdad que España en este sentido tiene un desarrollo bastante notable. Sí, yo me siento bastante orgullosa de nuestro país porque Nos queda mucho, nos ¿eh? queda Nos queda mucho, mucho. No, pero pero yo- es yo, verdad por que ejemplo, hemos yo, por aprendido y ejemplo, abierto mucho. Yo, por ejemplo, que soy homosexual, que es otra cosa, pero he viajado mucho, me he dado cuenta que aquí en España la gente es mucho más abierta que en otros países, ¿eh? Que a priori parece que no, Sí, yo pero también. sobre todo en España lo que pasa es que no hay tanta diferencia entre unas zonas y otras. Por ejemplo, me he ido a Alemania y tú te vas a Berlín y es que puedes hacer lo que te dé la gana y como tú quieras, pero te vas a otra ciudad y es como por Son ir con más el pelo conservadores. pelirrojo se ríen, o sea, dos chicas se rieron de mí por ir con un pantalón muy corto y el pelo pelirrojo. Y en España no te pasa tanto, o sea, tú te vas a Madrid, te vas a Valencia, te vas incluso a veces a un pueblo y no pasa, no ves el cambio tan Tan fuerte. fuerte. O sea, creo que somos un país bastante abierto con estos temas. Sí, yo también creo que al final en eso nos queda mucho, porque es Porque verdad que realmente- tenemos Sí. ahí... ¿Qué país está a vanguardia de cirugías? Estados Unidos, Estados me imagino. Unidos, ¿no? Y A ver, Brasil, ¿no? inicialmente Tailandia y Brasil Ah, son vale. países que han Tailandia. hecho Sí, muchísima Tailandia. cirugía. Sí, sí, muchísima no lo sabía gente a tampoco. Yo, Tailandia. de hecho, cuando Que había viajé por grandes Tailandia es donde dramas vi más- porque se Claro. iban a sitios clandestinos en Tailandia. El problema es, a ver, allí sobre todo la parte de cirugía menor, digamos, es decir, la parte de Feminismo. pecho y la parte de hacer cirugías menores, es decir, tú para hacer, por ejemplo, un hombre trans, puedes hacer una faloplastia microquirúrgica, como es una cirugía muy importante, o puedes hacer que el clítoris se haga lo más grande posible con hormonas y hacerle como un agujerito alrededor para que puedan hacer pis de pie. Pero al final eso es un poco chapucero, Sí, en cierto modo. exacto. Y lo mismo pasa con la vaginoplastia. Tú le puedes quitar el pene, le dejas sin clítoris, ya no tiene pene y puede miccionar sentada sin el estigma de tener el falo, pero claro, no es lo mismo. En Estados Unidos sí que se hace bastante, sobre todo en la costa oeste. También en Estados Unidos la gente tiende a moverse mucho más. Sí. Te Bueno, y encuentras es que gente también que en Estados cruza. Unidos tienes las dos caras de la moneda. Sí. Porque tú te vas Sí, al sí. interior de Estados Claro, Unidos claro. y directamente te Sí, matan sí, si ahí eres diferente, directamente. exacto, Bueno, las porque elecciones vamos, eran- es Sí. un horror. Y luego tienes esa otra parte donde la libertad es absoluta. Y, por ejemplo, ¿qué proceso a las personas a lo mejor que nos están viendo esta noche y que tienen un hijo o que ellos mismos están sintiéndose totalmente identificados con todo lo que nosotros estamos hablando, qué les recomiendas? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasos tienen que dar? Mira, yo creo que lo fundamental al principio, y están muy bien organizados, son los colectivos LGTBI y demás que hay. Nosotros, de hecho, estuvo mi enfermera hace 2 semanas porque yo no podía, dando una charla informativa. el Lambda, ¿no? El Lambda, Lambda, exacto. exacto. Tratan de informar un poquito y que además que conozcan más gente que estén en su situación, porque eso les da un respaldo impresionante. Si tú coges un paciente, que hasta yo digo paciente, si tú coges un hombre trans que ya está operado y habla con tu hijo que es hombre trans y con los padres, y hablan con los padres del que ya está operado y le dan la normalidad y la naturalidad y el éxito final de oye, mira qué contento está y qué bien está, le rebaja muchísimo el nivel de tensión emocional y demás. Y además ellos después, pues por ejemplo yo tengo relación con un par de colectivos, pero ellos saben perfectamente quién hace qué, quién no hace qué. En los psicólogos, que es fundamental, aparte de los que yo tengo en la clínica, hay 2 o 3 psicólogos en Valencia especializados en sexología que funcionan fantásticos, de ahí los derivan. Vale. Y aparte también al sistema público de sanidad. Sí que es verdad que ahí cuesta un poquito más porque suelen ir por vía médica pura y no por vía psicológica, que en
En mi opinión es lo ideal al principio, pero bueno, yo creo que acudir a un colectivo de este tipo es lo más fácil al principio. Además, son colectivos que al principio a mí me parecían un poquito herméticos, como difíciles de acceder, y para nada. Les invitan a primero verse a solas, para que nadie sepa que van allí, ni nada de eso, y a partir de ahí ya se van Poco a desarrollando. poco lo van Y lo desarrollando. veo muy interesante, como un primer paso, y sobre todo eso, conocer gente en la misma situación. Claro. Bueno, una de las cosas que estamos viendo en el mundo de la moda, que yo creo que también ayuda muchísimo, es ver cada vez más modelos trans que son portadas de revistas como Vogue, Sí. que al final eso, quieras o no, da muchísima visibilidad, Visibilidad. y normaliza, porque al final lo que necesitamos es que la gente que tiene un portal, un canal, son visibles, Sí, de cabida. que en- hablen y que den esa sí. cabida a Desde- ellos, ¿no, Es Marta? súper importante. Es verdad que cada vez hay más. Hombres hay muchísimos menos. De hecho, es que he encontrado uno. Pero sí, cada vez son más. Creo que es algo además importantísimo. Creo que los diseñadores además también deberían, quiero decir, son mujeres, es lo que estamos diciendo. Van a modelar, van a hacerlo igual de bien que cualquier otra y hay que contar con ellas. Pero que Y- dejen de usar la palabra que es que son tendencia. Claro, no, Porque no. eso me puse negra el otro Sí, día, vi un sí. artículo diciendo Que es Diesel una está utilizando modelos Total, trans a mí porque eso es también me tendencia. parece Etiquetar, normal. volvemos a etiquetar. Sí, Etiquetar. volvemos a etiquetar y sobre todo es Exacto. lucrarte a base de la situación de una persona, Exacto. pero que lo veo igual de mal que cuando hablan de modelos tallas grandes o de, Sí, sí, te claro. quiero decir, Igual. todas son mujeres, todas es lo mismo y no tienes que aprovechar esto para tener más tirón para vender más o no debería haber esa distinción, pero bueno, aún así sí que hay muchas modelos trans, muchas mujeres trans que es verdad que bueno que están petándolo, están triunfando. A mí hay una que me gusta muchísimo que es Andrea Pechik, que bueno, yo la empecé a seguir muchísimo antes de que se hiciese la transición de género. Y ahora también, y ha sido portada bueno, de Vogue, de Bazar, es que es una modelo fantástica, espectacular, y a mí me encanta. Y además Vale, lo que mola es que las valoren como profesionales. Claro, como O sea, profesionales. no que por les el ponga lo hecho- que tú dices de la Sí, etiqueta. es que están etiquetando, porque además, o sea, quiero decir, Quiero decir, eres una muy buena modelo, ya está. exactamente, eres Sí. una modelo, no eres una mujer trans, ni la mejor de las modelos trans. Exacto. Eres una modelo como cualquier otra, igual de válida y... Y en breve tendremos una Victoria's Secret desfilando trans, que además es eso no espectacular. sabía. Sí, Sí, es sí, sí, espectacular, sí. pero Pues genial. espectacular, que es Vanessa. No sé cómo se llama de apellido, pero- es brasileña, tiene Ella el es típico maravillosa. apellido brasileño común, limao o peinado, o sea, que es así. Y ella es maravillosa. Ella también. es maravillosa. Después también hay una chica que ahora saldrá, que también es muy interesante su caso porque ella es de Ámsterdam y entonces ella se hizo conocida por un reality que empezó a hacer con 8 años que cuenta toda su transición, toda su experiencia. Es una forma de visibilizar, te quiero decir. A lo mejor puedo no compartirla, pero ella fue muy criticada, entonces tampoco entiendo Pero, por Marta, qué. eso es como la paciente que comparte su experiencia en un aumento de pecho o en una rinoplastia. Aquí eso claro, parece claro. que sea lo más normal Claro. del mundo y yo los pocos vídeos que he subido, en lugar de explicando la cirugía con casos reales, esos son los que quiere ver todo el mundo. Sí, Entonces, claro. parece que como evitamos en exceso el etiquetar, parece que esto, pues que tampoco lo hagan. No, al revés, que lo hagan. Incluso yo tengo algún se vídeo sienten elegido cómodos. que para las pacientes cuando tienen que empezar a dilatar la vagina les digo, mira, más que explicártelo yo, ponte este vídeo que te lo va a enseñar maravilloso. Claro. Claro. Y oye, con esto lo tienes perfecto. Claro, es que es eso, o sea, cuando decides operarte de cualquier cosa, lo primero que haces es buscar gente que haya pasado por lo mismo, que te pueda contar su experiencia y esto en realidad es un poco lo mismo. El reality de esta chica fue súper criticado, pero no entiendo por qué criticas este y no Critica criticas el por de las concepto Kardashian, reality, ¿sabes? más- Exacto. más que Vale. por la situación Sí, mujer trans. claro, por el Vale. concepto reality, pero bueno, yo Pero creo es que cada uno expresa la vivencia como totalmente le da la como gana. le da la gana. ¿Sabes? Como si Si quiero tienes cogerme esa una cámara plataforma 24 para poder horas de hacer- YouTube o como Sí. si decido subirlo a Instagram o como si quiero hacer un También encontré otro reality. reality de una chiquita muy joven. Sí, sí, sí. Bueno, Que- ella lo empezó a hacer, ella empezó el reality con 8 años y digamos que es un reality en tiempo real, como las Kardashian o cualquier otro que tal, que durante muchísimos años el reality la sigue y ¿Cuántos entonces años tiene ahora? ahora tiene creo que 22 y bueno, y está en New York Fashion Week, o sea, está en todas partes, es que no me acuerdo el nombre, bueno, ha salido la foto aquí hace nada, Vanessa, bueno, igual es la de... Es la mía. Pues sí, Sí, creo que sí, sí, sí. sí. Y ella es de Ámsterdam y bueno, o sea, te quiero decir, el reality sigue pues toda su trayectoria y también es muy interesante ver la parte familiar. Esta chica pues tiene unos padres que afortunadamente desde el minuto 1, bueno, su madre,
la apoyo en todo momento, y esto es importantísimo porque sentirte Es solo fundamental, en una es lo situación más así importante. debe ser Porque durísimo. si no tienen un sentimiento de decepción hacia de sus rechazo. padres, porque además los padres al principio, cuando empiezan a manifestar los niños o los adolescentes esa situación, los padres al principio intentan como minimizarla. No tal, intenta, y claro, se sienten como que sus padres no están orgullosos de ellos, no están contentos con la persona que son en realidad. Y hay veces que, sin tener la situación de transexualidad, ya buscas satisfacer a tus padres. Yo siempre lo he dicho, yo quería ser veterinario y mira cómo he acabado, porque mi madre me lo pidió, no quería que me fuera a Zaragoza. No, y ¿sabes qué pasa? Que el núcleo familiar te hace poder contra el mundo. Sí. O sea, Claro. tú da igual lo que te ocurra. O sea, si tú tienes a tu familia y a tus íntimos detrás de ti, el mundo se puede poner contra tuya, que tú te sacas fuerzas de donde sea. Sí. Pero como los de atrás, tu núcleo, los que son tuyos, no te apoyen, todo se hace muy cuesta arriba. Eso ocurre también con los deportistas de élite, ¿no? Cuando se hace un estudio en los deportistas de élite, se estudia también a la familia, a los padres, ¿no? Para ver si esa persona va a llegar a, pues bueno, a ser un buen deportista, sobre todo el núcleo familiar, ¿no? Sí, Es porque el muy apoyo de importante. tus padres, porque además cuando hablas de deporte de élite es gente que Claro. tiene que dedicarse Claro. a un nivel... Si el padre no va a estar, no va a querer llevarte a las a... 6 de la mañana a entrenar a 2 grados bajo cero. Sí. Entonces es muy importante. ¿Y cómo lo que nos tú dices. encontramos en el deporte trans? Porque me imagino que a la hora de competir, que hay un montón de normativas, porque tú cuando quieres competir en olimpiadas, en Sí, determinados tal, sí que habrá estipuladas determinadas cosas, Pues sí, ¿no? mira, el COI, que es para los atletas trans, cuando tienen que competir en olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional, que es el COI, pues estableció una serie de normas que a día de hoy pues han cambiado. Y, por ejemplo, un atleta que quería competir tenía que someterse a un cambio de sexo. Ahora mismo esto no ocurre, porque pasa que había muchas personas que realmente no se quieren No hacer. completaban el proceso. Claro. sentían Por miedo, responsabilidad porque real. no les Ya apetece está, económicamente, claro. por lo que sea, por el Claro, motivo que tú tengas. y en este momento eso ya no ocurre. Entonces una persona trans puede ir a unos Juegos Olímpicos y no hace falta Hacer una transición de Exacto, género. y eso está muy bien porque pues hemos evolucionado también, ¿no? a nivel deportivo. Claro, ha costado mucho romper barreras en tanto en lo deportivo, certámenes de belleza Todo. y todo, porque al final ponen muchas trabas y es volver a lo mismo, que es la Y sobre todo información. también, Ana, lo que estuve yo investigando es también los atletas, los rivales, ¿no? Porque claro, una mujer que nace hombre y es quiere mujer. ser y es mujer o se hace mujer, realmente tiene hormonas y a nivel deportivo, pues puede ser que esté en desventaja o en ventaja, ¿no? Entonces ahí hay un Claro, y mundo, toda la sí, hay hormonación un, que- La claro, hormonación, claro, Claro. porque el tema de Entonces los el- dopings que ocurren en el Sí, mundo claro. del deporte, Sí. claro, Sí. tiene que ver con el mundo Ostras, hormonal. es verdad. Claro, no lo había entonces caído yo. el COI a nivel, por ejemplo, si de mujer a hombre no te pone ninguna traba, en el sentido de que no te pide nada especial, pero si es al revés, hombre a mujer, sí. Tu nivel de testosterona no tiene que superar pues Pero los límites que establecen, por lo que yo tengo entendido, por lo menos me comenta mi endocrino, son bastante normales. Me refiero, al final se trata de que nadie pueda intentar decir, bueno, pues ya que me estoy hormonando por mi Doparse. situación, me aprovecho. Claro. Que no hay que eximir de que cualquier persona, es lo que hablamos, no etiquetamos, Claro. son deportistas y no pueden salirse de un contexto. Es como el deportista que es asmático y se aprovecha del salbutamol, el Ventolin, para tener un plus de ventilación pulmonar. Pues no. De hecho, lo comentábamos antes, hay un grupo de trabajo ahora, la Sociedad Española de Endocrinología, trabajando en eso, exactamente, en intentar establecer unos límites que son muy difusos y son muy difíciles de establecer. Claro, yo ya a raíz de estar pues, investigando un poquito, es lo que tú comentas, ¿no? Que al final dices, bueno, es que cada caso es un mundo, ¿no? Y cada persona es un mundo y al final es importante, ¿no? Que sobre todo que Pero haya sí- mucha información y que la gente, pues bueno, que si nos están viendo, que busquen información y sobre todo la gente visible, la gente famosa que tenga valor. Es verdad que es pedir mucho, porque también no es justo
pedirle a la gente que porque Sí. tenga esa visibilidad Pero tengan tienen que esa ser responsabilidad valientes. social. Sí. Claro, Pero, exacto. pero tienes esa responsabilidad social y a mí me gustaría al final que todas estas personas que tienen esa capacidad de poder, que sean valientes y que lo digan porque van a ayudar a tanta gente. Es como ver a Angelina Jolie y a Brad Pitt, que puede sonar así frívolo, pero ver que tienen un hijo trans ayuda muchísimo, porque normaliza mucho. Que tú abras el Hola, que millones de personas compran esa revista, que vean a una mujer tan famosa como es Angelina Jolie y que vean que tiene un hijo trans, normaliza muchísimo porque de repente dices, pues Angelina Jolie tiene un hijo trans, entonces nada de lo que me está pasando a mí es raro, es anormal, sino lo asumimos de otra manera. Una de las cosas que vimos con la homosexualidad eran los medios de comunicación cuando los presentadores empezaron a hablar de su orientación sexual, ayudó mucho, porque claro, tú admiras a gente y de repente dices, joder, es que yo admiro muchísimo a Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, y de repente es gay, pues porque yo voy a sentirme menos o voy a pensar que no me van a querer por ser gay, y eso ayuda mucho. Entonces al final sí que tenemos una responsabilidad social para hablarlo y alzar la voz. Y... Yo creo que a nivel nacional, por ejemplo, Carla Antonelli, como política, me parece que, bueno, yo creo que... Y Viví. Sí, no, pero Carla Antonelli creo que de una manera más potente empodera mucho más a las mujeres y a los hombres transexuales, ¿sabes? Y además en un nivel político que a veces es tan hermético con todo este tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Creo que empodera muchísimo Carla Antonelli. Vivi, al final... Pero Vivi yo nunca le he oído decirlo. Vivi, al final... Es que como- tú eres muy jovencita y Ya. Viví, Sí, estamos hablando hombre, de los Vivi- primeros Vivi trans hizo- de hacen, pero Viví hacía Vivi hizo muchísimos un platos. interview, muchísimo. Vivi Hizo un hizo un interview. interview que enseñando somos la mamás. vagina. Claro, el Sí. cambio cuando ella ya hizo la transición médica completa. El problema fue que eso era un poquito frívolo. Sí. La Claro. forma Claro, el porque enfoque, mentalmente no ella estaba... misma con determinadas actuaciones, que claro, hay que ver el contexto, era súper difícil lo que ella hizo y tiene muchísimo Claro. mérito, pero ella misma se autoetiquetaba. Pero es que en esos años, Claro, esos es que años mentalmente- ha cambiado todo. o Claro. lo hacías un poquito frívolo O no sacar salías. el No salía. valor de Claro. hacerlo Sí. era muy complicado. Claro. Estamos hablando de una mujer que tendrá ahora 60 No, y años. ponte que Sí, sí, además sí. ella empezó a salir en televisión porque hacía espectáculos de donde se iba desnudando y al Sí. final enseñaba el pene. Te quiero Sí. decir, empezó a salir en televisión por eso. Pero es que era la noche de Madrid, el Madrid loco, el año de los 80, en el que todo el mundo estaba, de repente salíamos de una dictadura y todo el mundo estaba buscando un sitio. No, claro. Y a mí me parece muy valiente, porque es verdad que a lo mejor hoy, si sales así al público, lo miraríamos un poco como decir, un poco frívolo, vamos a Sí. intentar que no sea esa la visibilidad. Pero coño, es que estamos hablando de una tía de 60 años que tuvo los huevos de decir, Sí, sí, hay que aquí entender el estoy contexto, claro. y ahora adelante, claro, en su y acabamos contexto. de salir de una En su dictadura contexto muy era complicado. muy Yo fuerte. amo a Vivi y hoy Sí, sí, que ella hemos, es hoy la he visto maravillosa. además en realidad y es un pibonaco. Pibonaco. Sí, sí, Ya. ella es un Tipazo. espectáculo, es un espectáculo. Espectacular. Y al final, por ejemplo, yo, uno de los sitios donde he hecho mucho en falta la transparencia es en el mundo deportivo, el fútbol. Sí. O sea, en el fútbol no hay homosexualidad, No hay no hay nada. transexualidad, no Pero hay es que nada eso y no va lo a pasar, entiendo. porque es que te quiero decir, el público Yo espero que sí, está será que en hemos avanzado energúmeno. muchísimo, O sea, ¿eh? pues yo te Pero prometo ahí que estás conozco... etiquetando otra vez, porque tienes mucha diversidad. Bueno, sí, tengo mucha Y diversidad, lo pero que pasa es que hay una traba social tan marcada para ese contexto, porque primero en los deportes de equipo ya tienes la traba de la sensación de que si es homosexual tu compañero se va a sentir atraído por ti, En y son vestuario, situaciones sí, personales nos sentimos las atraídos que por estás todos los Por el hombres vestido. del universo. Son los Sí. vestuarios que a la gente le da ahí Totalmente. una cosa Sí. que dices, chico, si da igual lo que me guste, no tienes por qué gustarme tú. Claro. Pero al final es todo mentalidad y ahí es muy difícil la transición. Sí que empieza a haber, pero incluso, pues por desgracia, hay cierto rechazo. Y también porque lamentablemente hay veces que en el contexto de deporte de élite, no el fútbol, sino el deporte de élite, es gente muy joven que empieza esa actividad deportiva muy intensa, como decía, te levantas a las 6 de la mañana, haces actividad, no puedes tener quizá toda la formación educativa que sería preceptiva, y en ese desconocimiento de determinadas cosas te cierras en un mundo que ese sí que es muy hermético, el del deporte de élite, que te hace no ser consciente quizá de realidades Y que hay. yo creo que sociales. también ahí los entrenadores y psicólogos que te acompañan te deben de recomendar el hermetismo absoluto.
porque cualquier pequeña cosa en una distracción en un deportista de élite es que pierdas. Sí. ¿Sabes? Porque hay un cambio. Yo tengo un cuñado que ha sido deportista de élite y es que es un clic en el partido y fuera. Y sobre todo los deportes individuales. Exacto. Que es mucho más mental y eres tú y tú, ¿no? Pero al final, lo importante, yo creo que al final lo que a mí me gustaría que sacáramos de esta tertulia es esa formación, enseñar en casa a vuestros hijos que no importa lo que seamos o lo que queramos ser, que el mundo es diferente para cada uno, que hay una versatilidad maravillosa, que en la diferencia está la creatividad y que todo eso nos hace ser especiales y que no frustremos a nadie por querer ser lo que siente que es. Y al final es una responsabilidad de absolutamente todos nosotros el formar, el de entender, el abrir nuestra mente y escuchar al que tenemos enfrente, ¿sabes? No tener en nuestra cabeza la idea preconcebida de algo, sino escuchar a la persona que tenemos enfrente, que nos cuente, que nos sorprende. Porque lo que yo he aprendido en esta vida es que si escuchas al que tienes enfrente, aprendes una barbaridad. Y que al final la vida es una y que estamos aquí para ser felices. Y por lo menos, ¿no? Que entre todos nosotros intentar hacernos lo más... Me he puesto a cuento de Navidad. Estoy yo tremendamente emocionada. Me he emocionado. Es que es un tema que emociona, porque... Sí, es muy emocionante. Porque al final yo creo que lo más importante es que no hagamos a nadie el camino más difícil aún de lo que ya lo tienen, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí esta noche conmigo. Nada, Noel, no hemos podido hablar sobre todas las cosas de alimentación. Pero ha estado súper interesante y nos han contado. Me encanta, pero la semana que viene venimos con toda la alimentación saludable, que también es muy importante en los momentos hormonales, porque sí que es verdad que la alimentación ahí juega un papel fundamental. Pues muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, porque nos vamos a publicidad y volvemos en un segundo con el emprendedor de la semana.